el libro de las revelaciones al apóstol Juan, del Señor Jesucristo. Vamos a abrir la palabra en esa parte, en el capítulo 12. Capítulo 12 de Apocalipsis. Si ya lo tienen, me lo indican. Versículo 9. Solo versículo 9, hermano. Vamos a considerar la palabra del Señor en esta parte, nada más. Y de ahí vamos a tener una muy buena enseñanza para nosotros, para todo aquel que ha creído, como para aquel que también empieza a creer en la palabra. Vamos a gozarnos. Dice en capítulo 12 de Apocalipsis, versículo 9, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y fue lanzado fuera el dragón, la serpiente antigua, el que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Vamos a orar. Mira, Padre, en el nombre de Jesús. Ahora estamos, Señor, delante de tu presencia. Mira, Padre, por medio de esta oración, mira, Señor Jesús, toca nuestras vidas hoy en el nombre de Jesús. Empieza, Señor, mientras se está predicando tu palabra. Mira, Padre, hay almas que están escuchando, Padre, en este momento aquí al aire, digamos casi al aire libre, Padre, bajo esta carpa de los milagros. Mira, Padre, estamos aquí honrándote, Señor, por tus maravillas y por tu bendición de poder todavía tener esta oportunidad de que nos reunamos. Mira, Padre, todo principado, toda autoridad de los aires, en las regiones celestes, sean, Señor, reprendidos y atados en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, hoy, todo principado se sujeta al nombre de Jesucristo. Toda víbora en el nombre de Jesús ahora. Ahora, el dragón, la serpiente antigua, es atada y echada fuera en el nombre de Jesús. Y si aquí, Padre eterno, hay una bendición, sé que hay una bendición, y si aquí hay alguien, Señor, que tenga que ser tocado con el fuego de tu Espíritu Santo, hoy toca, Padre, hoy toca. Y si ahí, Padre eterno, en las redes, ahí en el Facebook, Padre eterno, también, en el nombre de Jesús, toca esta vida, toca las vidas que escuchan tu palabra. Nogales, Sonora, hasta Estados Unidos, cualquier parte del país, en el nombre de Jesús, Sinaloa, Ciudad Obregón, todos sean tocados por la maravillosa mano de Jesús. Mira, Padre, aquí, Señor, estamos, oh Padre eterno, un pueblo que ha sido comprado. Y hay un pueblo que será comprado con esa sangre preciosa. En el nombre de Jesús, mientras tu palabra está siendo predicada, empieza a atar, Señor, todo demonio, todo pensamiento de iniquidad que pueda haber en nosotros. En el nombre de Jesús, sea quemado, Señor, sea confrontado, Padre eterno, con tu palabra. Sea confrontado yo también, Señor, con tu palabra. Toca, Señor, quita todo labio inmundo, impuro, en el nombre de Jesús de mi vida, Padre eterno, unge mis labios, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, pon el carbón encendido de los cielos y envía bendición ahora para tu siervo y para tus hijos, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, amén, amén. Si ocupen su lugar, hermanos, vamos a arrancando, gloria a Dios. Esta palabra, hermanos, es una palabra que fue escrita en el primer siglo de esta era, de la era del Señor Jesucristo, porque cuando el Señor Jesucristo partió los tiempos en dos, cuando la llegada del Señor Jesucristo a esta tierra, fueron partidos los tiempos en Dios. En el primer siglo, el apóstol Juan fue enviado, fue llamado a Patmos, una isla, y posiblemente Juan fue llevado hacia Juan, posiblemente
había sido preso porque era un lugar donde tenían los presos, un lugar poco inhóspito, muy seco, como un desierto. Posiblemente había sucedido algo así, que lo habían llevado para allá. Pero bien considerando la palabra del Señor, dice la palabra que fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua. Fue lanzado fuera, dijo. Dice aquí, fuera. ¿Qué nos está indicando aquí? Que fue lanzado fuera. Es decir, que Él estaba en los cielos. Él estaba allá, un ser que adoraba a Dios. La serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra y a sus ángeles fueron arrojados con él. También sus ángeles fueron arrojados acá. Yo quiero tratar este tema. Fíjese, les digo que lo bloqueé en dos bloques. Engañados o engaños que Satanás ya tiene preparados. Y lo tiene preparados, hermanos, para usted y para mí y para la humanidad. Son engaños que ya están preparados desde la eternidad, desde la antigüedad. Para nosotros se nos puede decir que es antigüedad, pero allá no existe el tiempo. Allá no. Pero podemos decir que el diablo tampoco es finito, es infinito también. Es eterno. Pero la diferencia que él está eternamente condenado al lago de fuego. Está condenado. Allá es su lugar, que él estará en esas cavernas. Allá estará. Para él fue hecho el infierno. Pero hay engaños de Satanás que envió a la humanidad. Aquí sí vemos en la tierra, sí nos da tristeza, claro. No por condenar a nadie, porque no estamos condenando a nadie. Solos se condenan al desechar al Señor Jesucristo y al ser indiferentes a la búsqueda de Dios. El no buscar a Dios, esa indiferencia también se autocondena el mundo. Y podemos decir la palabra así, ay, y alguien puede salir que, ay, estás condenando. No, nosotros no condenamos a nadie, ni el Señor Jesucristo. La palabra es viva, y aquel que no cree en el Señor Jesucristo, dice la palabra, ya ha sido condenado. Capítulo 3 de San Juan. El que no ha creído ya ha sido condenado porque no ha creído en el unigénito Hijo de Dios. Pero no nada más es creer, también es seguirle. Amén. Como fieles. Aquel que anda como oveja sin pastor no es una oveja, es un cabro o una cabra que anda sin pastor, porque no lo pastorea el Señor Jesucristo. Y aquí en la tierra hay pastores. El Señor instituyó las autoridades de la iglesia aquí en la tierra. Y Apocalipsis capítulo 2 y capítulo 3 habla sobre estos pastores de las 7 iglesias. Habla al ángel de la iglesia, de las 7 iglesias, de cada ángel está hablando ahí. Entonces está refiriéndose al pastor de cada iglesia. Amén. Esa es una bendición para quienes podamos decir que es un privilegio el haber sido llamado, porque no cualquiera se va a parar en un altar como este, donde habita la presencia de Dios. Tiene que estar santificado, tiene que estar lleno de la presencia de Dios, tiene que buscar día con día
el vencer al enemigo día con día, porque el diablo, Satanás, el diablo, engaña al mundo entero. Y cuando se está diciendo al mundo entero, nos incluye a nosotros también, a los creyentes, a los que hemos sido comprados por la sangre de Jesucristo. Esto significa que todos los pueblos, toda lengua, toda tribu y nación, incluyéndole a usted, a cada uno de ustedes y a mí, incluyéndonos a todos, al mundo entero. Yo he sido engañado. Usted ha sido engañado o engañada. Pero gracias a Dios, Él nos llama a salir del engaño del mundo. Él nos llama a salir del engaño mediante el verdadero Jesucristo de la Biblia. El verdadero Jesucristo que está plasmado en la palabra, pero es viva. La palabra es viva porque cuando se dice que es viva es porque nuestro ser lo vivifica, lo transforma. Antes íbamos para allá, hacia abajo, ahora vamos hacia allá. Amén. Entonces todo cambia, nuestra vida cambia, nuestra situación, la manera de pensar va siendo transformada paso a paso. Mire, dice la palabra que hemos sido regenerados por la regeneración del Espíritu Santo. Es decir, que si usted aceptó a Cristo en su corazón, usted ya ha sido regenerado. Gloria a Dios. Así dice la palabra. Pero también existe una regeneración paulatina que se está dando paso a paso. Es decir, somos bebés cuando aceptamos a Cristo. Empezamos a tener la enseñanza de la palabra. Pero viene, ¿por qué? Porque viene el engañador y es fácil engañar a un niño, ¿sí o no? Es fácil engañar a un niño. Porque un niño no es indocto o falto de un conocimiento fuerte que que hay un cebo, ahí le dicen cebo, ¿verdad? Cuando el pescado, el pez que anda en las aguas, ¿cuál es el cebo? Le ponen al anzuelo, ¿verdad? La carnada. Ahí está la carnada. Al niño, el dulcecito, ¿verdad? Hay una carnada. A nosotros que ya aceptamos a Cristo y consideramos que ya estamos en una etapa madura o adolescente, la edad que tengamos, estamos también siendo nuevos, nos puede mostrar la carnada, nos puede mostrar el cebo para poder caer. Pero ¿sabe qué? Cuando nosotros estamos en Cristo, mira, somos más que vencedores. Amén. Mira que nos ha levantado para hollar serpientes. Es decir, para pisotear al diablo. Amén. Gloria a Dios. Y para pisotear al diablo, no cualquiera pisotea al diablo. El diablo le puede brincar y pisotearlo a él. No cualquiera. Porque se necesita el poder del Señor Jesucristo. Se necesita creer en el Todopoderoso para poder avanzar en victoria. Para que se vaya el diablo llorando como un bebé. Amén. ¿Sabe que yo lo he visto llorar al diablo? Llora como un bebé. Sí, así llora. Así llora como un bebé. ¿Por qué? Porque no puede con el Señor Jesucristo. Amén. No Gloria puede. a Dios. Aleluya. Pero sabía que hay un ladrón empeñado que en quitarle a usted lo más valioso que puede poseer, lo más valioso que usted puede poseer,
poseer es la vida eterna, su futuro como hijo de Dios. Ese ladrón implica tiene prácticas engañosas que alejan o son el empeño de alejar de Dios a los que han creído y a los que no creen todavía. En la verdad, en el camino que es Jesucristo. Porque sabemos, porque el mismo diablo sabe que le va a traer felicidad. Porque el mismo diablo sabe que les va a traer beneficios para vida eterna. Porque él quiere seguir engañando y que usted y yo seamos infelices. Pero Dios dispuso que nosotros fuésemos felices en Jesucristo y le alabemos por siempre. La Biblia nos advierte que hay una gran guerra espiritual que se libera en el futuro. Un futuro muy cercano. Esta guerra espiritual que va a ser grande en los cielos. Posiblemente muchos ya no estemos aquí cuando se sucede esa guerra espiritual. Posiblemente usted y yo ya no estaremos aquí, pero gloria a Dios que no estemos. Amén. ¿Sabe por qué? Porque solamente van a estar los que no creyeron en el momento este. Amén. En este momento que no creyeron en esta era, porque ya estamos a punto de que partamos. Amén, gloria a Dios. Entonces, Jesús oró así en el capítulo 17, una parte nada más, 17 y 17. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Eso es. Entonces tenemos que estar buscando. El Señor Jesucristo ya oró por nosotros. Y sigue con nosotros. Sigue fortaleciéndonos. Porque Él nos conoce como sus hijos y respalda a sus hijos. Amén. Amén. Está con ellos. Está con nosotros. Si la palabra de Dios, la Biblia, es la verdad, sin embargo, Satanás puede embaucar incluso a personas religiosas. Y no es raro que se presente como un ángel de luz. Todo bonito, pero por dentro es un diablo tremendo. Se viste como ángel de luz y se vale de ministros falsos que parecen genuinos porque los ves por fuera, por sus actitudes parecen genuinos, pero en realidad son timadores fraudulentos y pronto te da testimonio el Espíritu. Más pronto que inmediatamente. Así rápido. Te da testimonio de quienes son los engañadores. Miren, primer engaño. Vamos a entrar al engaño. El primer engaño es falsas doctrinas. Donde las encontramos, pues se las encontramos en doctrinas o enseñanzas de Dios que aparentemente son de Dios. Doctrinas engañosas. Jesús dijo: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y la única verdad es Jesucristo. No es Buda,
Porque ahí está su tumba y sus huesos. No es Mahoma, ahí está. No es ni José Smith. Es Jesucristo el que se levantó para darnos vida y vida en abundancia. En Él creemos y de Él nos sujetamos. Amén. Porque Él nos levantará y un día le veremos cara a cara y seremos transformados. Amén. Aleluya. Dios. Aleluya. Nos pondrá vestiduras nuevas. Bendito Dios. Aleluya, para poder estar con Él. Gloria a Dios. Qué bendición. Amén. La verdad se revela en la Biblia, pero tenemos que practicar la verdad. La verdad está plasmada en la palabra. Si la palabra está solamente plasmada y no la practicamos, de nada sirve para nosotros. Solamente para aquellos que viven la palabra. Amén. Tenemos que vivir la palabra. Amén. Tenemos que gozar la palabra. Amén. Tenemos que probarla porque es tan dulce como la que destila del panal, dice la palabra. Amén. Gloria a Dios. Y es una bendición. En medio de esa circunstancia, por más difícil que se encuentre, Él es nuestro sustentador Gloria a Dios. Aleluya. y nos liberta. Dice así en versículo 32, 31, o sea el anterior, San Juan 8:32 leímos, Jesús dice así: y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Pero el 31, 8:31, San Juan: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Seréis verdaderamente mis discípulos. Yo soy discípulo del Señor Jesucristo. Amén. Porque Él me enseña. Aleluya. Él me enseña cómo debo caminar por esta tierra, Amén. perdida y extraviada, maldecida con maldición, del que el mismo hombre produjo esa maldición. Pero aún así, nosotros somos bendecidos el estar aquí en esta tierra, porque nos da el privilegio de poder alabarle y glorificar su nombre. Aleluya. Es triste constatar que la mayoría de las personas se niegan a practicar la verdad. La mayoría de las personas, y yo ya lo he dicho en otras ocasiones, la mayoría. Decía allá en la otra reunión que aquí hay más del 90% que no le cree al Señor Jesucristo. Aquí en este lugar, en esta área en esta hectárea de 100 por 100 o 2 hectáreas, 200 por 200. Contamos, la gente no llega ni al 10% que le cree al Señor Jesucristo, porque si fuera otra cosa, hay densidad de población en este lugar. Y si realmente le creyeran, estuvieran aquí alabando al Dios vivo, al Todopoderoso, decía en ese momento. Y hoy también lo digo. Los números no engañan, son reales también. El apóstol Pablo profetizó que algunas personas, es decir, esas personas religiosas, se buscarían maestros que les predicaran lo que ellas desearan, porque buscan al que les apapacha el pecado. Desean oír la mentira y siguen engañados en su propia mentira, que no es condenación, pero es una verdad. Se van a perder. La única verdad la encontramos en la palabra del Señor, porque fue escrita por el Señor Jesucristo, por el Espíritu Santo, dictada a los hombres de Dios para bendición de todos nosotros. Al joven evangelista lo exhortó en estos términos. Fíjese lo que dice ahí en
Segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo 1 al 4. Te encarezco que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina santa, Amén. doctrina especialmente venida de Dios, Amén. no de hombres que son timadores y engañadores, sino de la palabra de Dios con paciencia. Diles que hay bendición en la palabra. Diles que es necesario que cambien el rumbo a donde van y vayan al rumbo de la bendición, al rumbo de la vida eterna. Así hoy, en estos días, me ha estado diciendo el Señor en estos últimos años para predicar su palabra. Amén. Porque vendrá el tiempo que cuando no sufrirán la doctrina, la sana doctrina, dice, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Montones de perdidos y extraviados en lugares donde, ay, allí no voy porque, ay, qué fuerte habla. Se habla la palabra de Dios. Amén. Se habla la bendición que tu vida tiene que cambiar. Tu mente está torcida. Necesitas recibir a Cristo en tu vida, en tu corazón. Dios me inspira a decirlo así. Dios me inspira a hablarte y decirte que es necesario que te acerques y dejes de seguir engaños y engañadores. Claro, en un tiempo yo anduve así. Yo no fui de la religión popular, pero sí seguía como que así como por encimita. Ahí seguía. ¿Pero por qué? Ándale, vete a tomar las tequilas allá. Ándale, vete. Y no había ningún problema. Aquí ven con que me traigas el cobro de la boda, el cobro del 15 años, el cobro de la misa porque se murió tu abuelita. Patrañas del diablo, engañadores. Y lo estoy diciendo porque tengo el poder de Dios, porque tengo la convicción de la palabra, porque no me enfrentarían a mí, porque enfrentarían a la palabra de Dios predicada, la palabra de Dios leída. Porque no podemos hacerle frente al Señor Jesucristo. Amén. No, hay que rendirnos ante Él, Amén. porque Él merece toda la gloria. Gloria a Dios. Aleluya. ¿Está usted dispuesto a dejarse guiar y seguir la palabra de Dios y dejarse corregir por la palabra de Dios? Amén. Amén. ¿O se dejará desviar hacia fábulas engañosas de mentirosos? Uno de los grandes errores del cristianismo tradicional ha sido la práctica por parte de algunos. Sí, las tradiciones paganas, hermanos. Hay un árbol que decoran cada diciembre. La costumbre de interpretar o intercambiar regalos en esa época y las decoraciones que le ponen ahí son tradiciones paganas. Y no soy religioso. Veo la palabra de Dios como es y yo quiero guiarme por la palabra de Dios, que Él verás. En la palabra de Dios no dice ni la fecha de cuándo
el Señor Jesucristo nació. Pero se saca por los tiempos, ¿verdad? Por los climas. El 25 de diciembre se celebra desde la antigüedad como un día de nacimiento de Mitras. Mira nada más, Mitras. Es un dios, el dios del sol. Aleluya, para que vean qué está haciendo. Y no fue la fecha que nació Jesús. No fue. ¿Deben los cristianos observar el día de los enamorados o de que le dicen el día de San Valentín? En el año del 496 después de Cristo, ay, papa eso. La única papa que me como es la que está cocida con queso y todo. Aleluya, y carne asada, ¿no? Ay, ay, ay. Santo Dios. Mire, no es Pepsi. El Papa Gelasio I estableció la fiesta de San Valentín el 14 de febrero. Anteriormente, desde los tiempos de la antigüedad de Roma, ¿no? Los novios guardaban el 15 de febrero la Lupercalia, o sea, la fiesta de Luperco, Dios de la fecundidad. Mire, nada más. Dios de la fecundidad. ¿Qué tenemos que andar celebrando? Cuestiones paganas del diablo. Ay, qué apachurrados los hermanos. Apachurrados tus diablos. Estamos felices con Cristo, hermano. ¿No han visto las banquetes que nos damos? Aleluya. Nos damos el banquete de glorificar a Dios cada domingo, cada miércoles, cada lunes y cuando tengamos el servicio. Y después de ahí, pues si queremos hacemos un menudo. Gloria a Dios. O si queremos hacemos una carne asada. Pues gloria a Dios. Y a seguir gozándonos, aleluya. Porque cuando estemos con el Señor, pues allá vamos a gozarnos, aleluya. Amén. Gloria a Dios. No nos va a quemar el infierno. También en la antigua Grecia, el periodo de los, más o menos a mediados de febrero, se asociaba con el amor y la fecundidad. También los griegos ahí hacían sus inventos, ¿verdad? El mes griego llamado Gemalión, que terminaba a mediados de febrero, se asociaba con el matrimonio de los dioses Zeus y Hera. Señor, reprenda al diablo para andar celebrando todas esas cosas paganas. Por eso les digo, eso es lo que el diablo ha venido. Y lo que la iglesia, sin conocimiento, ha venido a adoptar y adorar dioses paganos. Salid de ella, pueblo mío, dice el Señor. Amén. Amén. Adoremos al Todopoderoso. Un historiador, hermanos, hizo este análisis. La cristiandad no destruyó el paganismo, sino que lo adoptó. La cristiandad, véngase para acá, vamos a hacer tamales el día de la carne. Santo Dios, Señor, reprenda al diablo. Vamos a hacerlo cuando tengamos hambre y ganas de comer y que festejemos a algún ser querido, a algún hermano, a alguna congregación que cumple su aniversario. Para la gloria de Dios. Amén. Amén, hermanos, amén. No sacrificado a ningún ídolo del diablo. La mentalidad griega agonizante se perpetuó en la teología y liturgia de la iglesia. El idioma griego que imperó durante siglos sobre la filosofía, pura filosofía de hombres,
se convirtió en el medio para transmitir la literatura cristiana y sus rituales. Señor, reprenda y siga reprendiendo al diablo. Y nosotros lo atamos y lo amordazamos en el nombre de Jesús. Los misterios griegos se trasladaron al impresionante misterio de la misa. Otras culturas paganas dieron su aporte al sincrético, es decir, la mezcla del resultado. La cristiandad fue la última gran creación del antiguo mundo pagano. Es lo que dice este historiador. Así es que esos son los engaños del diablo. Amén. Por eso tenemos que estar cimentados Amén. en la palabra. Que no venga ninguna doctrina de demonios. Timoteo capítulo 4. Timoteo capítulo 4. Observa usted que las tradiciones en el nombre del cristianismo, recuerde la advertencia de Jesús a los escribas y a los fariseos en cuanto a ciertas costumbres que ellos tenían. Por eso Él les hablaba costumbres religiosas que en vez de acercar a Dios, los alejaban cada vez más. Ahí en Mateo, por ahí está. Que lo hacían doblemente candidato del infierno, porque les daban cargas que ni ellos mismos podían llevar y los hacían doblemente pecadores. Señor, siga reprendiendo al diablo por esas culturas medievales que llegaron a nuestras vidas. La palabra de Dios es viva y eficaz, y busquemos mejor de la palabra. Amén. Que ahí que ella nos instruya. Amén. Gloria a Dios. Marcos 7:9. Bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Tradición del diablo. El libro de Apocalipsis, uno de los engaños más arraigados que mencionaba ahí el apóstol Juan, ante la visión de los famosos 4 jinetes que ahí escribió él. Apocalipsis 6:2. Vaya ahí a Facebook. Está cuando el Señor abre los sellos, los 7 sellos. Miré, 6:2. Miré, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona. Salió venciendo para vencer. El Señor Jesucristo. Tal como lo señalamos ahí en las prédicas anteriores. El Apocalipsis significa revelación. Amén. ¿Y sabe qué? Ya vamos en el capítulo 9 de Apocalipsis. Gloria a Dios. Hicimos un alto. Voy a hablarlo en español. Un alto, iba a ser un stop, un alto. Ya lo dije. Y vamos a proseguir, vamos a seguir las enseñanzas tremendas de la palabra, llenos de la presencia de Dios, buscando solamente agradar al Dios vivo, hermanos. El verdadero, el que revela todo, es el Señor Jesucristo, el que reveló. Por eso se le llama revelación. Él revela el significado del caballo blanco y su jinete. Jesús explica ahí que el caballo blanco simboliza una falsa religión, incluidos que dicen que en el nombre de Cristo, cuando no es cierto, cuando es falso, es mentira, porque dentro desde la cultura y lo que se ve es que está diciendo la palabra Jesucristo, pero el trasfondo de dónde viene esa cultura o esa doctrina, esa forma de enseñar,
Es totalmente pagana de un hombre o de un hombre que sin conocimiento de la palabra de Dios fundó una ideología torcida. Señor, sigue reprendiendo al diablo. Vamos a la palabra del Señor, que nos tenemos que confrontar todo con la palabra, si es de Dios o si no es de Dios. Porque dice así: respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán, aún hasta los escogidos. ¿Cómo se nos ocurre? Faltos de buscar la palabra de Dios. La palabra de Dios, ella misma nos dice que somos indoctos cuando no escudriñamos la palabra. Tenemos que buscar la ilustración de la palabra que nos llene nuestra mente, nuestro corazón y nuestra alma para vivir siempre en la presencia de Dios. Jesús lo predijo. Muchos vendrían en mi nombre, a muchos engañarán, según el versículo 24, y advierte: se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. ¿Estará usted, la pregunta, estará usted entre los engañados? No, usted no, porque usted está pendiente de la palabra. Amén. Satanás, el diablo, ha embaucado al mundo entero. A los que engañan los mantiene cautivos, como leemos en 2 de Timoteo capítulo 2 versículo 26. Escapen del lazo del cazador. Escapen del lazo del diablo, en que están cautivos a voluntad de él. Están a voluntad del diablo. Debemos estar atentos ante los embustes del diablo. Debemos, como el apóstol Pablo, conocer sus maquinaciones. Amén. ¿Por dónde va el diablo? ¿Qué es lo que va a hacer? ¿O qué es lo que pretende de nuestra vida? ¿Qué engaño quiere llevar a nuestras vidas para de ahí sacarnos? Vamos a darlo siempre. Amén. Gloria a Dios. Segundo engaño. Vamos por el segundo. La concupiscencia, hermanos. La naturaleza humana está llena de vanidad, está llena de celos, está llena de codicia y concupiscencias. Y Satanás puede aprovechar esa propensión del hombre, de la mujer. Porque el hombre, la mujer, está propenso a estas flaquezas, a estas debilidades. ¿Y quiénes son? Pues todos nosotros. Pero ahora que tenemos a Cristo, Él nos ha fortalecido y nos ha dado de su Espíritu Santo. Nos ha sellado con la promesa. ¿Sabe qué? Nosotros somos los primeros sellados por el Espíritu. Los primeros. Porque en Apocalipsis, ahí en el capítulo 7 de Apocalipsis, hay otros nuevos sellados. Y esos nuevos sellados son los que están en la tribulación. Y esos nuevos sellados no son los que dicen ser de los 144,000, pero no lo son. Son judíos, las 12 tribus. Por eso el Señor, en medio de la tribulación, de la destrucción, detuvo al ángel. Detente. Se detuvo porque iba a empezar una destrucción masiva de gente. O sea, ya hubo esa destrucción en la eternidad.
Porque le está diciendo, ahí Juan lo dice, que el ángel los detuvo con esa autoridad para sellar a los que predicarán la palabra en medio de la tribulación, pero van a ser degollados. Bueno, son los 144,000, son del pueblo de Israel, 12,000 de cada tribu, y hasta ahí no más. Por eso les digo, ahí tenemos también en Facebook esas prédicas para que se gocen en la presencia, para que sepan de lo que estamos hablando. Pero ya saben, porque al decirles ahorita del capítulo 7, usted va ahí. ¿Quiénes son esos, los del capítulo 7? Los 12 ancianos, los 24 ancianos, la primera parte, y los 144,000, que son las 12 tribus, representando a la Grey, la iglesia, los nuevos redimidos en medio de esa tribulación, de esa destrucción que va a hacer. Está a punto, hermanos. Entonces vamos a 1 Corintios, porque aquí Pablo advierte sobre los casados. Pero antes, envía el diablo tentaciones en medio de las personas carnales, codiciosas, también por medios de difusión, como es el cine, es la televisión, son las revistas, y ahora, en estos tiempos, fuertemente el internet. Páginas no apropiadas para nadie, pornográficas. El apóstol Pablo advierte a los casados que no se priven, no se privarán el uno al otro de las relaciones sexuales, pues de ese modo Satanás podría aprovechar nuestra naturaleza carnal. ¿Sí? Gloria a Dios a los que les ha dado el don de la abstinencia. Gloria al Señor, porque también el Señor lo da. No hay necesidad de tener un encuentro físico con una persona. Entonces, ahí en 1 Corintios capítulo 7 dice, no os neguéis el uno al otro. No sea que a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento para ocuparos sosegadamente, estar tranquilos en la oración. Versículo 5, 7:5, 1 Corintios. Y volved a juntaros en uno para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Es decir, que tengamos el hombre sea marido de una sola mujer. Es lo que dice la palabra. Y hasta ahí lo vamos a dejar porque es otro estudio ahí que lo veremos más adelante en las enseñanzas que vamos a estar viendo los lunes. Hoy en nuestra era moderna vivimos rodeados de tentaciones carnales, hermanos. Rodeados, por eso el apóstol Pablo aconsejó así a quienes podían carecer de dominio propio. Aquellos que carecen de dominio propio, a causa, dice en 1 Corintios capítulo 7, versículo 2. 1 Corintios 7, 2. A causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer. Y cada una tenga su propio marido. Cada uno su propia mujer. Y cada una su propio y único marido. Amén. Su propio y único marido. Su propia y única mujer. Hasta que
se vaya con el Señor uno u otro. Queda libre. Así, esa es la ley de Dios. No se valen los divorcios. Fíjese bien, otra característica. Aquí no habrá ningún cantante. Aquí, en este altar, ningún cantante, solamente adoradores que tocan instrumentos, porque en la alabanza es grata a los ojos del Señor cuando el que alaba es íntegro. Así lo pide el Señor. Amén. Gloria a Dios. Es lo que queremos nosotros. No encender fuego extraño. Es lo que nos hemos cuidado. Porque entonces no queremos padecer maldición. Y tampoco pasar al estado de los falsos. Porque hay falsos también. Que sí suben. Y el Señor reprenda al diablo por ello. Vamos a sujetarnos a la palabra. Es necesario comprender que la lujuria y la codicia son pecados. Hay que comprender. El 10º mandamiento lo dice Éxodo 20:17. Éxodo 20:17. No codiciarás la casa de tu prójimo. A tu prójimo, ¿eh? No codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. ¿Queremos bendición? Eso tendremos que hacer para la gloria de Dios. Está en el Antiguo Testamento. Ay, hermano, vele del Antiguo Testamento. Es santidad del Señor. Porque sin santidad nadie verá al Señor. Amén. Le pido al Señor que me siga dando el discernimiento espiritual. Que me siga dando y aumente el discernimiento espiritual para encontrar y saber dónde y cuándo y cómo debo de actuar según su bendita voluntad. Y eso tiene que hacer usted también, hermano, hermana. Tiene que hacerlo. En vez de codiciar, agradezcamos todas las bendiciones que Dios tiene para nosotros. Amén. Las que nos ha dado y las que nos dará, si las estamos esperando. Gloria a Dios. Amén. Filipenses 4:19 promete suplir todas nuestras necesidades reales. Pero debemos comprender también que la codicia es una forma de idolatría. Es idolatría también, no nada más aquellos que adoran imágenes, hermano. También es idolatría el codiciar. Podemos desear a una persona un cargo, un objeto, con tanta vehemencia que convierte en ídolo de nosotros ese objeto o esa persona, etcétera, ¿verdad? Recordemos esta amonestación, Colosenses 3:5. Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros. Hay que matarlo, por eso decía en otras prédicas, que diario tiene que haber un funeral en nosotros. Diario tiene que haber un funeral. Diario, hermanos. Mire, porque dice, esto lo constato y lo respaldo, lo que acabo de decir. Lo que dice Colosenses 3:5. Hacer morir. ¿Qué está haciendo? Matando, ¿no? Haciendo un funeral. Haga un funeral. ¿De qué? Hacer morir lo terrenal en vosotros, que es fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos,
Avaricia, que es el amor al dinero, que es idolatría. Ahí está. Es idolatría. Idolatramos más el dinero, por eso dice que su palabra menciona, creo que es en Hebreos, que la raíz de todos los males es el amor al dinero. Todos los males. El amor al dinero te lleva a ser asesino, te lleva a ser a mentir, te lleva a robar. Entonces Dios nos da, hermanos. Entonces necesitamos enseñar, necesitamos orar para que Él nos enseñe, que el Señor Jesucristo nos enseñe y nos sigue enseñando todavía. Aquí en su palabra en Mateo 6:13, no nos metas en tentación. Ah, qué difícil, ¿verdad? No nos metas en tentación, mas líbranos de todo mal, porque tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Santos. Amén, amén. En Él tenemos que confiar. Vamos por el tercer engaño. El orgullo, vanidad y arrogancia. Orgullo, vanidad y arrogancia. El egoísmo y el egocentrismo constituyen la parte integral de la naturaleza humana. Siempre queremos, algunos, ser alabados, ser aplaudidos. Espérenme. ¡Qué bonito predicó ahora, pastor! ¡Qué bonita enseñanza dio ahora el pastor! Alabe a Dios. Gloria al Señor por ello. Porque a veces el diablo quiere atacar. Entonces le estamos diciendo, aléjate de mí, Satanás, no tienes parte ni suerte. Porque viene a llenar el corazón de egocentrismo, de vanidad, de orgullo, arrogancia. Es una naturaleza integral del ser humano, eso es normal. Porque nos gusta sentirnos importantes. Esa propensión nos puede llevar al engaño. Nos puede llevar al engaño. El apóstol Pablo instruyó a Timoteo en cuanto a la ordenación de los obispos, la ordenación de los pastores, pues, o de los servidores. A veces lo traducen como obispo. Como obispo, en la Biblia se traduce como pastor o como evangelista. Pero es un servidor. Como un servidor, vamos a decirlo. Es un obispo, ¿no? Alguien que sirve. En Timoteo capítulo 3. Aquí envía, es decir, algún supervisor, ¿verdad? O algún encargado de cierta área, ¿verdad? Y lo describe con algunas características que debe tener ese candidato. Amén. Pues aquí dice, 1 Timoteo capítulo 3, versículo 6. No un neófito. O sea, que conozca bien la doctrina de Dios. Que esté establecido en la fe bíblica de Jesucristo. Fundamentado en la roca que es el Señor. No sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. Porque es neófito y va a creerse que las puede, ¿no? Y el que las puede ser poderoso, Él es. A Él hay que darle la gloria. También es necesario que tengan buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en el descrédito y en el lazo del diablo. Porque el diablo lo puede jalar. Allá, ándale, vente, tómate unas copitas conmigo. Ándale. Ay, Señor. Señor, reprenda al diablo. Por eso tenemos que estar listos, ¿verdad? Sobre este asunto. Entonces, también Santiago, voy a irme con la palabra. El apóstol Santiago dijo,
Humillaos delante del Señor y Él nos exaltará. Él nos exaltará. Qué mejor que Él nos exalte, que Él nos levante. Es mejor. Santiago 4:10. Entonces, son ejemplos bíblicos de las personas que cultivaron soberbia, que no le dieron gloria a Dios, como el rey Herodes, que dejaba de adorar como un Dios, se dejaba adorar como un Dios, hermano. Cultivaba la vanidad y la arrogancia. ¿Y cómo terminó? Hechos 12:21. Un día señalado, Herodes, vestido de ropas reales, se sentó en el tribunal y les arengó, les habló, pues, ¿no? Empezó ahí. El pueblo clamaba gritando a voz de Dios y no de hombre. Al momento un ángel del Señor le hirió por cuanto no dio la gloria a Dios y expiró comido de gusanos, pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. Muchos hermanos, muchos hermanos que estaban ahí con ellos en la iglesia primitiva. Muchos. Otro rey que tuvo que aprender la lección por las malas, tuvo que aprenderla. Nabucodonosor, que él se le quitó el reino por no darle la gloria a Dios. Se envaneció en su orgullo y se le quitó el reino por 7 años. Y fue reducido hasta animal, comiendo del pasto de la tierra. Le crecieron uñas como de animales fieras. Sí, hermano, qué tremendo. Ahí usted lo puede leer. La lección está en Daniel capítulo 4. Ahí está, Daniel capítulo 4. Tenemos que estar atentos contra el orgullo, hermanos. Cuando Dios nos bendiga, démosle la gloria a Él. Cuando Dios nos dé bendiciones, démosle la gloria a Él. No por mis fuerzas, por mis débiles músculos, no. Por la gloria de Él. Por la bendición que Él ha dado, que ha hecho. Pablo dice en 1 Corintios capítulo 1, 31. 1 Corintios 1, 31 dice: el que se gloría, gloríese en el Señor. Amén. Gloria al Señor Jesucristo. Así es que damos la gloria a Dios por este momento que Dios nos ha brindado. Póngase de pie. Vamos a dar gloria a Dios. Miren, hermanos, no se pierda la próxima. Nos quedan todavía